Controversia en controversia. En la Escuela de Periodismo Carlos Septién García suspendieron a un directivo por acoso sexual. El profesor dice que es inocente. Les leo el reporte de los colegas de Animal Político porque aquí vamos a entrevistar a ambos lados de la moneda. Tanto a la estudiante que acusa al directivo como al directivo que deja su cargo pero dice que es inocente. Preparados, pero antes le doy el contexto. La Escuela de Periodismo Carlos Septién García decidió remover del cargo a su director académico, Enrique Mandujano, tras ser señalado por acoso sexual por una de sus exalumnas. La joven ha señalado que el hoy exdirectivo también tiene 2 puestos dentro de la institución como profesor y como miembro de la Asociación Cultural de la Escuela, por lo que aún exige que sea removido de ambos cargos. Ante los testimonios de violencia de género publicadas por la iniciativa Me Too Periodistas, la joven Priscila Alvarado denunció que Mandujano comenzó a acosarla por redes sociales cuando cursaba la carrera y que el hostigamiento duró hasta que la forzó a besarlo. La institución concluyó que sí existieron elementos para acreditar la falta a su reglamento, sin embargo, no ha aclarado si el periodista continuará dando clases en la escuela o si continuará como integrante de su asociación cultural. Antes de escuchar el testimonio de la joven que denuncia a este ahora exdirectivo de la Carlos Septién García, vamos a ver y escuchar algunas de las declaraciones en la conferencia de prensa del profesor Mandujano. Así lo dijo el profesor Mandujano. Te mandé las declaraciones, mi querido Toño, las declaraciones de este profesor, quien asegura que es inocente. Sí, ella ya tuvo su oportunidad y nadie le interrumpió. Tú sigue aquí que... El 10 de noviembre de 2016 a las 12:47. Hola, perdón, siempre que me emborracho te mando un mensaje. Jaja. El 21 de noviembre de 2016 a las 11:55 p.m. Hace poco abandoné un tratamiento psiquiátrico que me duró 2 años. Me inyectaban cada 15 días, 3 inyecciones, una en la pompi y las otras 2 en los hombros. Tomaba 5 medicamentos diferentes para depresión y principalmente para la mala memoria o falta de retención. También me hacían tratamiento de electrones, me ponían una máquina en el cráneo que daba descargas eléctricas. Siempre he sido distraída y tengo una memoria pésima. Este tono de mensajes ya varió, obviamente ya sean más cercanos, ya son de franca amenaza. Este es de ayer y ayer hubo varios más. El 6 de abril de 2019, estos ya no me llegaron a mí. Priscila Albasol, @ Enrique Mandujano dará un comunicado de prensa mañana, o sea, en referencia al 6 de abril. Presentará pruebas. Si publica las fotografías de los mensajes, acto ilegal que trataré como tal. Lo exhorto a publicar todas las pláticas que tiene con alumnos. Por lo anterior, rechazo una vez más las acusaciones. Pido que prevalezca la ley. No se puede hacer justicia mediática que sentencie sin mostrar pruebas. México es un país de leyes donde se debe considerar la presunción de inocencia y no se puede destrozar la vida de las personas sin pruebas. Asimismo, hago un llamado a las autoridades de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García al diálogo para que rectifiquen su decisión de separarme del cargo. Son las declaraciones de Enrique Mandujano, exdirectivo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Y antes de entrarle a esta controversia, Toño, tú que eres egresado precisamente de esa Escuela de Periodismo, ¿quieres hacer una aclaración que creo que es muy pertinente? Sí, antes de que empecemos con todo el tema, yo quiero decir que yo estudié en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, que el profesor Enrique Mandujano fue mi profesor. Y que no puedo yo expresarme en este segmento con ustedes, público consentidor de Sin Censura, porque podría haber conflicto de interés. De esto se trata el rigor periodístico, de tener todas las partes. Por una parte, valga la redundancia, evidentemente tengo que creerle a Priscila Alvarado como una alumna de mi institución, de mi alma mater, y porque es mujer. Porque recientemente hemos tenido esta serie de acusaciones que por fin nacen, situaciones que han ocurrido en México y en el mundo desde siempre, por simple carácter de valor.
yo tendría en todo caso que escuchar a Priscila Alvarado. Pero también quiero decirle que yo como alumno del profesor Enrique Mandujano, aprendí muchísimo de él, aprendí muchísimo como profesor, obtuve grandes conocimientos. A él le atribuyo siempre esta frase que decimos aquí en Sin Censura de si quieres ser activista, bájate de la tribuna, toma tu pancarta, pero no vuelvas al periodismo. Aprendí muchísimo de este profesor, es un profesor al que respeto, por lo tanto yo me voy a abstener de realizar preguntas tanto a Priscila, que es mi compañera. Priscila Alvarado es mi compañera de la Septien, así lo quiero mostrar. Y comentarios del presidente, del profesor Enrique Mandujano, quien fue, como ya lo dije, mi profesor. Quiero hacer esa aclaración, muy simplemente bien, para que quede esto sin ningún problema y que no exista un conflicto de interés o un temor reverencial, como se le llama en el derecho. Pues con esta aclaración le doy la bienvenida a Priscila Alvarado vía Skype. Nos enlazamos hasta México con Priscila Alvarado, alumna de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, quien denuncia precisamente al ahora exdirectivo de la escuela, Enrique Mandujano. Te agradezco, Priscila, la confianza para hablar con nosotros sin censura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué te puedo decir? Bien, creo. Después de escuchar estas declaraciones del profesor, después de leer algunos de los mensajes que intercambiaron, ¿me puedes dar tu visión? ¿Existieron estos mensajes? ¿Tú estuviste en estos tratamientos? ¿Tú tenías mensajes hasta cierto punto románticos con el profesor? Bueno, lo de los mensajes nunca lo negué. De hecho, en todas las entrevistas lo dije, ¿no? Lo que pasó fue que Enrique Mandujano solamente puso 4 mensajes y solamente míos. O sea, no puso su parte tampoco, ¿no? O sea, no ponía lo que él mandaba. Nunca lo puso. ¿Qué era lo que te mandaba? ¿Perdón? ¿Qué era lo que te mandaba? Esta es tu oportunidad de decirnos aquí en Sin Censura tu parte de la historia. Ajá, bueno, él mandaba mensajes como de que estaba muy guapa. Por ahí el viernes hicimos una conferencia de prensa en la Escuela de Periodismo. Uh-huh. Y justo leí una parte en donde decía que lo que más recuerdo es que me comparaba con la maga de Rayuela. Me decía que le recordaba mucho a ella, pues que era muy guapa, que era muy inteligente, que a ver cuando salíamos a tomar unos tragos, etcétera, etcétera. Lo de la parte del tratamiento, pues creo que ha sido la parte más difícil desde ayer, porque en varios medios de comunicación básicamente han dicho que tengo problemas mentales, han dicho que soy inestable, y ese tratamiento se terminó mucho antes de que yo entrara a la Escuela de Periodismo. Yo soy paramédico de Cruz Roja Mexicana y tomaba ese tratamiento por depresión, pero decidí dejarlo porque ponía en riesgo a mis pacientes y opté por otras terapias psicológicas y demás para la depresión. Entonces, bueno, no sé por qué lo pusieron como si fuera una prueba de algo. Eso terminó mucho antes de que yo entrara a la Escuela de Periodismo, y ayer me sorprendió mucho que lo sacara como a relucir en las supuestas pruebas que dio, o en las pruebas que dio en la conferencia. Él convocó a esa conferencia y, bueno, Yuridia Sierra y Juan Omar Fierro investigaron después quiénes habían sido los reporteros que más preguntaron, que básicamente fueron 2, y resultó que eran reporteros que había pagado Enrique Mandujano. Entonces, bueno, yo me presenté ayer porque quería leerle algo que había escrito, que lo leí público. Él se fue, no lo escuchó. Bueno, supongo que lo escuchó en medios de comunicación y pues se fue. Ahorita pues estoy siendo asesorada por Derechos Humanos. Ya estoy dada de alta en un registro de derechos humanos como víctima de violencia. Obviamente para entrar ahí pues tienen que hacer una evaluación psicológica y otras pruebas. Y pues me comentaron que tengo estrés postraumático. Y pues... Déjame preguntarte, Priscila, para las personas que no están enteradas del caso, ¿cuándo ocurre este presunto acoso o el acoso que tú denuncias? Cuando yo iba en primer semestre. Actualmente estoy en 6º semestre. Hace 2 años, más de 2 años.
casi tres años. Priscila, ¿por qué hoy denuncias? ¿Cuál ha sido el proceso para, de alguna manera, buscar esta sanación, buscar justicia, buscar exponer, exhibir esta situación? Pues bueno, yo lo denuncié, cuando me pasó me lo callé, ¿no? Me lo callé porque no, pues tenía miedo de decir algo, pues de Enrique Mandujano, justo como lo mencionaba Toño en su momento ahorita, tiene muy buena imagen dentro de la escuela, ¿no? O sea, dentro de la escuela, aceptando obviamente las alumnas a las que ha acosado, o que las que sabíamos a secreto, o que de hecho toda la escuela lo sabía, ¿no? Lo de la mandumarca, que es la marca de Mandujano cuando te toca y te va a empezar a acosar, todas estas partes, eso es lo que se sabe desde antes de que yo entrara, ¿no? Yo me enteré después de que me pasó que esas cosas existían. Y o sea, perdón, justo no es fácil dar la cara, ¿no? No creí que fuera tan difícil, o sea, entendía por qué las mujeres denunciaban de manera anónima, pero creo que ahora lo entiendo mejor. O sea, te enfrentas a muchas cosas, mucha violencia, y yo me callé durante un año, luego lo denuncié dentro de la institución y no me hicieron caso el director Víctor Villalba, y ahora que denuncié públicamente me mandó llamar y me dijo que se le había olvidado que yo lo había denunciado. O sea, no es nuevo, la gente cree que me atreví apenas, pero ya tiene mucho tiempo que denuncié dentro de la institución y nunca me hicieron caso. Y ayer una de las reporteras pagadas por Mandujano me dijo que por qué había denunciado ahorita, si ya no me había acosado después, si es que me había acosado, que si tenía alcoholismo, que si era esquizofrénica, que si tenía problemas mentales, y que si lo que estaba haciendo era porque me había enamorado de Enrique Mandujano y estaba despechada. Y pues yo le contesté que, o sea, justo en la carta también que le leí ayer a Mandujano, que yo no me enfrentaría a todo esto por algo que se me ocurrió de la noche a la mañana o por algo que no pasó. ¿Qué fue lo que pasó, Priscila? O sea, ¿cómo entiendes tú el acoso? ¿Qué es lo que te lleva? ¿Qué es lo que te duele para exhibir este caso, para denunciarlo? ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Porque en este mundo en el que muchos famosos, cada vez son más las mujeres que denuncian violaciones, denuncian tocamientos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó para que entienda claramente la gente que nos está viendo y escuchando? Sí, bueno, yo tenía 21 años y el profesor Enrique Mandujano me mandó un mensaje por vía Facebook. En la escuela de periodismo no existe como un límite de los profesores y los alumnos que puedan tenerse en Facebook. Y Enrique Mandujano tiene prácticamente a toda la escuela añadida, tanto profesores como alumnos, exalumnos, etcétera. Entonces yo puse un estado en mi Facebook donde había descubierto que uno de mis novios, o sea, mi novio en ese momento, Aldo, tenía novia. Entonces lo compartí pues en mi Facebook. Ya actualmente no uso Facebook desde hace casi un año y medio. Y me mandó un mensaje diciendo que lamentaba mucho lo que me estaba pasando y que pues Aldo y su novia eran sus alumnos y que él era su asesor de tesis. Y que qué mala onda que me habían hecho eso, que por qué me lo habían hecho, que él había visto que yo puse la relación y etcétera, ¿no? Que no me quería decir, pero que qué mal. Entonces empezó a mandarme ese tipo de mensajes y luego me empezó a decir, oye, ¿estás en la escuela? Yo iba en el turno vespertino antes, ahora estoy en el matutino. Me dijo, ¿estás en la escuela o estás echándole a la fiesta o estás de peda? A ver cuando invitas unas chelas, vamos a la ópera. Que era un lugar, supongo que le gusta mucho porque invitaba mucho, a ver cuándo vamos a tomar un trago, etcétera. Yo no soy la única alumna a la que he invitado a tomar tragos, lo ha hecho y ha salido con otras, yo nunca acepté, o sea, nunca salí con él, pero era como muy recurrente. Una pregunta, Priscila. Sí. ¿En algún momento tú le paraste los tacos, como decimos en México? ¿En algún momento le dijiste no más? No, hasta que me obligó a besarlo. Después de lo que pasó ese día me di cuenta de que pues la bola se había hecho más grande de lo que yo podía o creía que podía contener o controlar. Y dije, ya no importa
que pase, no importa ya si se enoja, no me importa si intenta afectarme de alguna manera, ya no voy a, o sea, no, tengo que poner un alto porque esto va a seguir creciendo, ¿no? Y lo hice. ¿En qué momento fue acoso? Desde tu perspectiva, ¿en qué momento fue acoso? De estarte mandando mensajes que tú no decidiste terminar, ponerle un alto, o en el momento en que te intenta besar. ¿En dónde empezó el acoso? Desde tu perspectiva, obviamente. Sí, desde el principio. Desde mi perspectiva, desde el principio. O sea, él sabía, y yo pregunto, ¿por qué no poner...? Todavía lo sabe. Y yo pregunto, y yo pregunto, ¿por qué no ponerle un alto? ¿Por qué no decirle, profesor, esto está mal? O, por favor, con mucho respeto, no me mande más mensajes. ¿Por qué no? Perdón por preguntártelo así, tan directamente. No importa, eso es lo que me han preguntado mucho. Supongo que no es fácil de entender lo que implica estar en esa situación. O sea, no debe ser fácil, quizás si no estás en ella, entender lo que implica para una alumna de 21 años que un profesor con ese peso te empiece a mandar mensajes. O sea, quizá, y me ha pasado esto últimamente y sabía lo que me enfrentaba, pero quizá es difícil comprender que cuando tienes 21, tu familia no está precisamente en la mejor etapa. Justo ayer les leía que una de las cosas que más me daba miedo era perder la escuela porque pues la situación de mi mamá, su enfermedad, la muerte de mi mejor amigo, etcétera, pues las venía, o sea, era muy reciente todo eso. Mi mamá pagaba mi escuela y me pedía por favor que hiciera todo lo posible por no perderla, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando Enrique Mandujano me empieza a hablar, de verdad que yo pensé, pues igual y ahora lo veo como una tontería, no lo sé, o lo ven los demás como una tontería, pues pensé que podía afectarme si él se enojaba conmigo, si él se molestaba, se disgustaba o pensaba, esa chamaca me ignoró o algo así parecido, ¿no? Priscila, voy a hacer una aclaración porque también en redes sociales las personas parece que no entienden lo que no entienden. ¿Tú y yo nos conocemos? ¿Perdón? ¿Tú y yo nos conocemos? ¿Hemos algún día, no sé, compartido un mensaje o algo? No. Bueno, no, al nunca. profesor Mandujano yo tampoco, no tengo ni idea quién es el profesor Mandujano. Mi único objetivo entrevistando a Priscila y al profesor Mandujano, con quien nos vamos a enlazar en unos minutos, es exponer esta situación que hoy es noticia en todo México. No tengo ninguna intención de hacer quedar bien o mal a ninguno de los dos, sino expresar, darles el espacio para que cuenten su verdad. Nada más que quede claro, Priscila, ¿hubo mensajes de corte sexual del profesor? No. Del profesor no, nunca hubo ese tipo de mensajes. ¿En algún momento hubo un sentimiento de tu parte hacia el profesor? No. El único sentimiento que tenía hacia él era miedo y de verdad mucho asco. Cuando tú haces pública esta situación, le cuentas a los directivos de la escuela, no te hacen caso, después haces público ya a medios esta situación, ¿qué esperabas que ocurriera? ¿Qué es lo que buscas ahora con esta denuncia? Bueno, incluso se los dije a los medios y te lo digo a ti ahora y se lo dije a Mandujano en su momento. Yo no busco ya, o sea, y obviamente ya estoy en vías legales, ya están procesos legales, pero yo no lo hice por mí. O sea, el daño a mi persona ya estaba hecho. Yo sabía que después de tantos años todos iban a decir, a ver, Priscila, ¿por qué de pronto se te ocurre empezar a denunciar? Sino que después de lo que me hizo a mí, me empecé a enterar de otros casos y... ¿Cuántos? Empecé a hablar con otras chicas. No puedo decirlos porque me piden ellas que no, pero bueno, ¿cuántos? está bien. ¿Perdón? ¿Pero cuántos? De ahorita tengo conocimiento de 5. De 5 casos más. Uh-huh. Similares a ¿Y de los hecho? tuyos. Sí, parecidos. Algunos con mensajes nada más, otros de salir a tomar y demás, ¿no? Pues yo me empiezo a enterar que existía la mandumarca, me empiezo a enterar que dentro de la escuela era sabido que Mandujano usaban las alumnas, ¿ok?
que a Mandujano le gustan las alumnas. Y sinceramente yo pues me empecé a formar en derechos humanos, en feminismo. Después de lo que me pasó, dije, ok, tengo que empezar a informarme mucho más para que no me vuelva a pasar, ¿no? Me dediqué a... ¿Mande? Sí, perdón, ¿por qué empezar denunciando públicamente, mediáticamente al profesor y no ante la autoridad? ¿Por qué no primero ante la autoridad y dependiendo de lo que surja, hacerlo público, hacerlo extensivo a los medios? Porque la autoridad no hace caso, porque en este país la justicia no existe, porque cuando tú vas al MP como mujer, si ya recibiste tratamiento psicológico y no ven que te destruyes en el examen psicológico, creen que estás mintiendo, porque te dicen que si en verdad no le diste entrada, que por algún motivo la gente cree que tú haces una denuncia porque se te ocurrió un día imaginar que te había pasado, o porque las personas consideran que el daño incluso psicológico y físico que te hicieron es un invento tuyo, o que igual y no era tan grave y tú estás exagerando. Y cuando te enfrentas a la justicia, cuando te enfrentas al MP, cuando te enfrentas a a este sistema de supuesta obtención de justicia, en las mujeres no existe. O sea, si incluso en los casos de feminicidio, que en mi carrera, como este año que llevo ya ejerciendo, sí como periodista tal cual, tal vez no, como me dijeron ayer, no te has titulado, no, pero ya he ejercido, ya he hecho pues labor periodística, investigaciones y demás. Pues estuve cerca de víctimas de feminicidios, de víctimas de violencia, y era horrible ver cómo te enfrentas a este sistema a pesar de una muerte, a pesar de una violación, a pesar de un acoso sexual, y nadie te cree. Oye, Priscila, tú que tienes experiencia en periodismo, ¿es justa la línea de cuestionamientos que estoy siguiendo contigo? Es justa, sí, creo que es válida. Es justa y válida. Y todos tienen derecho a preguntar, pues, las dudas naturales que nacen cuando una persona denuncia. Las dudas naturales son: ¿por qué no antes? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hablabas? ¿No? ¿No estás segura que no lo provocaste? Esas son preguntas que todos hacen y me han hecho, no solamente ahora, y quiero que quede claro, no es nada más ahorita que lo hice público. Cuando se lo llegaba a contar a personas de mi círculo, me hacían las mismas preguntas, ¿no? Entonces no son nuevas, entiendo que es una duda genuina, o las dudas son genuinas. Te lo pregunto porque en este contexto yo también he dicho que México es un país machista en muchas cosas, y pretendo escuchar tu verdad y no escuchar lo que yo quiero escuchar. Y en esa libertad, en esa transparencia, sin censura, te lo pregunto abiertamente, ¿no? Porque tampoco creo que sería justo que terminara la entrevista y que la gente o tú misma te sintieras inconforme, consideres que fue una línea de preguntas, no sé, injusta o qué sé yo. Por eso, con esa misma transparencia te lo pregunto. Déjame preguntarte también. ¿Tú quieres que Mandujano termine en la cárcel? ¿Tú quieres que Mandujano se disculpe contigo? ¿Qué es lo que quieres para que se sienta el precedente que tú buscas? No, yo no quiero arruinarle la vida a nadie. O sea, no era mi plan, ¿sabes? Si hubiera podido no estar en esta situación, pues qué mejor. Lo único que quiero es que, igual y soy muy romántica o idealista, pero lo único que yo quiero es que un hombre como Enrique Mandujano y como otros hombres que también lo hacen, se den cuenta de que sí dañan a las personas haciendo lo que hacen, que cuando te hacen esto no es fácil, que cuando vives esto no es nada más como, ay, me voy a levantar al día siguiente y todo va a estar bien, ¿no? Solamente eso, o sea, hacer conciencia, y también, porque de verdad uno de mis objetivos era que dejara de hacerlo. O sea, él ya no podía seguir haciendo, no debía seguir haciendo eso dentro de la escuela de periodismo, ¿no? O sea, ya no era posible, ya no debía hacerlo. Entonces mi único objetivo era que de verdad se detuviera. O sea, decirle ya, basta de la violencia, basta de agredir,
basta de estar acosando, basta de normalizar el poder o las posiciones de poder que él ejercía encima de las alumnas, porque aparte eran todas de primer semestre, segundo semestre, ¿no? A todas nos hacía lo mismo cuando entrábamos primero y segundo. Y sí dije, bueno, si esto implica que yo dé la cara a nivel, o sea, a ver, soy periodista y lo digo aunque me digan que no me he titulado, soy periodista y sé lo que implica enfrentarte a los medios de comunicación. Y sé que hacerte público no es fácil, y sé que dar la cara no es fácil, y que te vas a enfrentar justo a una sociedad machista, a una sociedad que de manera sistemática violenta a la mujer, que de manera sistemática nos criminaliza, que nos dice, ustedes tienen la culpa, ¿para qué lo provocaste? ¿Para qué le contestaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te acercaste a él? ¿No era más fácil decir que no? Pues no, no era más fácil decir que no. En ese momento no era lo más fácil. En ese momento, para una niña de 21 años, que su director académico, que una persona tan importante dentro de la escuela de periodismo, tan valorada por alumnos, por los propios profesores, te empiece a hacer eso, no es fácil, porque no sabes cómo actuar, porque sabes que vas a tener todo en tu contra y porque te da miedo. Es válido tener miedo, y las víctimas de violencia tienen miedo, y tenemos miedo. A mí me da miedo enfrentarme todos los días a entrevistas, pues sí. Me da miedo estar en el ojo público, claro, y en la noticia también. Se los dije a los medios de comunicación el viernes, ojalá ustedes me hubieran conocido por una buena investigación periodística, ojalá ustedes me hubieran conocido porque nos conocimos como colegas en un medio de comunicación, no por esta situación. O sea, me hubiera encantado que la gente no me conociera, que no conociera a Priscila Alvarado por esta situación. Y ahora resulta que parece esto del siglo XIX, ¿no? La esquizofrénica, la de problemas mentales, la niña inestable a la que se le ocurrió un viernes ir a denunciar a su profesor para joderle la vida sin que este fuera su intención, ¿no? Sí, mi congruencia no va por ahí. Para cerrar, jamás en la vida he tratado de arruinarle la vida a alguien y no es lo que quiero. Para cerrar, ¿no? Priscila, al menos desde mi parte, te voy a dar siempre la última oportunidad de que cuentes tu verdad. Déjame preguntarte, en medio de todo esto, ¿se complica tu depresión? ¿Se complica tu situación? ¿Le atribuyes que esto tuvo algo que ver también con la situación y cómo te sientes? ¿O son dos cosas totalmente separadas? ¿Cómo las entiendes tú? ¿Te refieres a la denuncia? Sí, al acoso, de hecho. Al acoso que tú estás reportando y denunciando. ¿Esto te provocó más ansiedad, más depresión? ¿O cómo lo sentiste? ¿Cómo te afectó? Sí, bueno, fíjate que yo durante todo este tiempo no había recibido terapia, pero empecé a tener pues, muchos problemas justo desde tristeza, depresión. Algún tiempo tuve también trastorno alimenticio con anorexia hasta desmayarme. Han sido como muchas cosas, ¿no? Me involucré también después en una relación muy violenta. Y ahora, apenas el jueves, un psicólogo me dijo, es que lo que tú tienes se llama estrés postraumático. Después de 3 años yo pude nombrar lo que estaba sintiendo, pude entender por qué me sentía así, por qué de pronto me ponía tan mal, por qué de pronto me daban tantos ataques, por qué cuando iba con mis amigos y estaba con ellos de pronto me daban ataques de llanto y llanto y llanto horrible. Por fin pude entenderlo, por fin pude entender que me habían violentado y que esto se llamaba estrés postraumático, que se llamaba abuso sexual y que se llamaba abuso de poder. Y apenas después de 3 años estoy recibiendo tratamiento psicológico. Apenas después de 3 años se acercan conmigo especialistas en víctimas de violencia y me dicen, tú sufriste violencia, Priscila, no fue tu culpa, Priscila, entiéndelo, Priscila, no te culpes, Priscila, vas a estar bien, se puede salir adelante y lo vas a lograr. Entonces, después de 3 años yo, Priscila, logré entender qué tenía y logré entender que lo que me había pasado me había marcado y que Enrique Mandujano sí me había hecho un daño, por más que yo quisiera que no fuera así. Y nada más para aclarar, fue abuso de poder tal vez, pero no abuso sexual, Priscila.
Pues varía, ¿no? Algunas veces me dijeron que, pues algunas teorías me decían, digamos, cuando se acercaban a mí me explicaban que el abuso sexual ya es cuando hay tocamiento y cuando ya hay una transgresión física y él la tuvo. Y algunos me dijeron, no, tiene que haber penetración para que esto sea abuso sexual. Dije, ok, está bien. O sea, para mí, en el momento en el que transgredió mi cuerpo, en el momento en el que me tocó, en el momento en el que me besó de esa forma, que aparte ayer él negó y dijo que había sido en la mejilla, y eso me parece, pues, sumamente ofensivo, ¿no? ¿Dónde Porque fue? ¿Perdón? ¿Dónde fue? En la boca. O sea, fue un beso en la boca, donde él involucró lengua, donde hizo muchas cosas, donde tocó mi espalda, donde tocó mi cabello, mi cuello. Y ayer todavía se atreve a decir en frente de medios de comunicación que no es cierto. Se atreve a decir que fue un beso en la mejilla. Se atreve a decir que yo lo provocaba. Y a mí me parece sorprendente el cinismo al que puede llegar. Y me parece sorprendente. Y entiendo que lo hace porque tenía que dar una respuesta, porque está enojado, porque todo lo que quiera, ¿no? Priscila. Pero él mandó un comunicado diciendo: esta persona arruinó mi 24 años de carrera. Y yo le digo, cuando tú tenías ya 24 años de carrera, cuando tú empezaste tu carrera, yo iba naciendo. Y yo tengo 24 años hoy, 24 años de vida. En ese momento tenía 21. Ayer a Mandujano le preguntaron qué edad tenía yo hoy y dijo que 21. Ni siquiera sabía la edad que yo tenía cuando hizo lo que hizo. No tendría por qué digo, saberlo, bueno, no, ¿sí? creo que tiene como 23 o 24. No tendría por qué ¿Mande? saberlo, ¿no? ¿O sí? Pues es el director académico. No, Y la mayoría de las chicas que entramos allí no entramos de 28 años, entramos de 18, de 20, de 19. Las más grandes teníamos justo 21. ¿Con qué te quieres despedir para la gente que nos está viendo y está siguiendo el caso? Antes de entrevistar precisamente al profesor Mandujano, te doy la oportunidad que tú te despidas con lo que tú gustes, un par de minutos. Ok, bueno, pues gracias. Y no espero que me crean, no espero que crean mi versión, no espero que digan Priscila sí sufrió violencia, solamente eso yo lo sé. A la que le toca sanarse, a la que le toca trabajarse es a mí. No importa qué pase con Enrique Mandujano, no, el daño está hecho. No importa si pide perdón, no importa si legalmente se pierde o se gana, ya nada te puede regresar eso. Y el resarcimiento del daño es algo que no existe. Y es algo que solamente a la víctima le toca trabajar. Y pues yo me expuse ante ustedes, ante la gente, ante los medios de comunicación, para detener a una persona que acosa sexualmente a niñas, ¿no? A mujeres de 20, de 18 y de 17, de 10, no sé, de las edades que entremos a la escuela de periodismo los primeros semestres. Y que atendiendo a la congruencia de mi labor periodística, atendiendo a Priscila como una persona que cree en la justicia, que cree en los derechos humanos y que cree que la gente tiene que vivir una vida libre de violencia, decidí dar la cara, decidí exponerme, decidí arriesgarme a todo lo que está pasando ahorita, ¿no? A toda la parte mediática y social, las amenazas vía redes sociales. Yo di la cara, saben en dónde estudio, saben cómo me llamo, saben cómo me veo. Entonces, no me arriesgué de manera gratuita, no lo estoy haciendo porque me guste molestar a alguien, no lo estoy haciendo por un despecho amoroso, como decía la periodista ayer, lo estoy haciendo porque creo en la vida libre de violencia, porque estoy luchando desde mi carrera periodística y personal para que este país sea diferente y para que todas las chicas y las mujeres que vivimos en él dejemos de ser violentadas, dejemos de vivir tanto dolor también. Entonces nada más eso, no espero que me crean, no espero que la gente pues me crea a mí o a él. Estoy segura que muchas personas más bien le creen a él y eso me ha quedado muy claro. Incluso ya crearon un hashtag que se llama Te creemos Mandujano, ¿no? Está bien, o sea, la gente tiene derecho de creerle a quien quiera y yo entiendo que Enrique Mandujano fue un muy buen maestro para muchas personas, para mí no. Fue un gran mentor para muchos, para mí no. Para mí fue la persona que me violentó, para mí fue la persona que me hizo un daño que durante 3 años he venido repitiendo una y otra vez y que apenas hoy estoy
siendo apoyada por Derechos Humanos, por mujeres y por otras psicólogas de Periodistas Unidas Mexicanas para resarcirlo. Priscila, si estás firme en tus convicciones, en tu verdad, hasta las últimas consecuencias. Y hasta las últimas consecuencias significa que aquí también estaremos en Sin Censura, ofreciéndote las cámaras, los micrófonos para que te expreses así, sin censura. Yo te agradezco la confianza y te agradezco que hayas tenido el detalle de contarnos tu verdad aquí en este espacio. Si en algún momento hubo alguna pregunta que crees que estuvo fuera de línea, que fue injusta, te ofrezco una disculpa, pero creo que también entiendes la labor del periodista, que es lo que buscas en tu vida, y sí, aquí estamos precisamente para eso, para incomodar y para hacer las preguntas que se tengan que hacer en un caso tan delicado como el tuyo. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. Es Priscila Alvarado quien denuncia al profesor Enrique Mandujano. El profesor Enrique Mandujano ha sido separado de su cargo. Ayer usted lo escuchaba, tuvo una conferencia de prensa para hablar precisamente de estas denuncias, y estamos en estos momentos buscando al profesor Enrique Mandujano para que nos dé su versión de los hechos, algo que ha impactado a muchos, sobre todo en el gremio periodístico, porque de la Carlos Septién García se han graduado infinidad de periodistas hoy en funciones en los principales medios de comunicación en México. Y bueno, en solo segundos tendremos al profesor Enrique Mandujano en este espacio Sin Censura para que nos dé su opinión acerca de este tema. Enrique Mandujano es hoy exdirectivo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y quien enfrenta estas acusaciones. Y le agradezco que nos tome esta comunicación en vivo y en directo vía Skype. Profesor, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Pues sorprendido por este caso que pues nos ocupa el día de hoy. Nada más para aclaración, usted y yo nunca nos hemos conocido, nunca hemos tenido una amistad, nunca hemos tenido ni siquiera una conversación, ¿no? Es la primera vez que hablamos, de hecho. Le quiero agradecer entonces su confianza. ¿Qué piensa de las declaraciones de su exalumna, de Priscila Alvarado? Bueno, a mí me sorprenden porque pues nunca hubo una señal así de molestia ni nada durante estos 3 años en los que hemos estado, ella como alumna y yo mientras estuve en la escuela. Entonces, cuando aparece todo esto, pues sí, a mí me toma completamente por sorpresa. ¿Usted tuvo comunicación con la alumna en temas personales, más allá de la escuela, más allá de los temas académicos? ¿Usted tenía una conversación personal con Priscila Alvarado? Fue una comunicación consensuada que comienza con intercambios de mensajes, y prácticamente todo se da por intercambios de mensajes, primero en Facebook y luego por WhatsApp, con una invitación que primero hizo ella, y pues hubo este intercambio, sí, personal, pero consensuado. Nunca hubo nada por la fuerza, ni agresivo, ni de este tipo que ella menciona. Entonces, ¿en qué tono se daban las conversaciones? Ella dice que usted la acosó. Usted dice que no. Pues dígame, ¿en qué tono se llevaba esta conversación entre el profesor y la alumna? Ella me llegaba a mandar mensajes a altas horas de la mañana, en la madrugada, y en algunas ocasiones ella decía que estaba borracha, que por eso me mandaba mensajes, y que decía que le estaba haciendo perder el piso, que era un enigma, que le estaba... Lo había como puesto en un comunicado que le mandé a Toño, en el que ella dice que está perdiendo el piso, que está perdiendo el piso. Es que estaba entrando una llamada ahorita, como que se cortó aquí. ¿No hay problema? ¿No se cortó? No, lo seguimos viendo y escuchando perfectamente, profesor. Es que entró una llamada aquí y me hizo que perdiera aquí la comunicación. Que ella estaba dispuesta a que se mantuviera este contacto. Entonces, pues,
Yo lo vi como un contacto entre los adultos. A ver, don Enrique, perdón que, Sí. que lo lleve a este nivel. Pero ¿cómo el profesor, el maduro, el viejo, no le puso un alto a esta situación? ¿Por qué usted siguió con esta comunicación, por más consensuada que diga? Usted sabe que era el profesor y ella era la alumna. ¿Por qué continuar con esto, profesor? Bueno, porque ella también lo motivaba. Y vamos, es una relación entre adultos. Lo podemos ver, no sé, hasta el caso del presidente de Francia, terminó casándose con su maestra. Entonces, en este caso, en una relación de adultos, pues yo lo vi así. ¿Y para usted estaba bien? Pues nunca hubo un rechazo. Si ella me hubiera dicho, quítate, vete. ¿Usted está casado, profesor? No, ni con novia ni casado. Ni en ese momento ni ahora. Es que no, a ver, usted como director académico de la Carlos Septién García, me quiero imaginar que entiende que hay situaciones de poder y usted tenía todo el poder en una relación, en una conversación, no sé si llegó a ser relación, pero en un intercambio con una alumna, profesor. Se cae de la mata. ¿Hoy lo entiende así? Es que nunca lo hubo en ese momento. O sea, no entran en juego las cuestiones de la escuela, no hubo peticiones de favores, no hubo nada que implicara que entraba en juego el cargo, ni nada. Era una cuestión únicamente personal entre dos adultos. ¿Es ético, profesor? ¿Fue ético que el director académico sostuviera una conversación privada con una alumna? Bueno, pero también si es motivada por ella, aquí yo lo llevo hacia esto, hacia la cuestión de que es una relación personal y que entra en el terreno de lo personal entre dos adultos. ¿Usted tenía un sentimiento por ella? ¿Usted verdaderamente estaba motivado sentimentalmente? Pues en aquel momento, por el tono, por la aceptación que había un sentimiento actualmente. Yo no tengo nada en contra de ella todavía. Yo no tengo ninguna animadversión hacia ella. ¿Pero en algún momento se sintió enamorado por ella? Había algún interés por el intercambio, por el tono de los mensajes. Nunca se llegó a algo así como del amor. Nunca se habló así tanto. Le estoy preguntando a usted por sus sentimientos. Se lo pregunté a ella, se lo pregunto a usted. ¿Usted estaba enamorado? ¿Llegó a sentir amor, cariño por esta muchacha? Afecto, sí. ¿Por qué la besó, profesor? ¿Cómo? ¿Por qué la besó? Porque nos besamos como saludos. Ella lo está sacando de contexto. Eso de que dice de que la jalé de la cintura y todo, completamente falso. Pues a mí no me dijo que la jaló de la cintura, simple y sencillamente me dijo que la había besado en la boca, que había tenido contacto incluso con lengua. ¿Eso es cierto, profesor? No. Ella lo había puesto en otros de sus comunicados, que había habido violencia, que la había jalado, por eso lo mencionaba. ¿Cómo entiende todo este escándalo, señor Mandujano? Ahora que pues explota la bomba, ahora que incluso queda involucrada la escuela Carlos Septién García, semillero de periodistas en México. Usted como director o exdirector académico, ¿cómo entiende esto? Pues yo lo entiendo, también Priscila lo menciona en algunos de sus textos, que cuando vio los comunicados, los mensajes del Me Too, decidió sumarse. Pues es como parte tal vez de esto que está sucediendo, una oleada de acusaciones que se da en las redes y que pues se está llevando como pues más allá de lo que debía haber sido, ¿no? Ya hasta unas cuestiones de ataques personales y que están afectando a varias personas. ¿Usted cree que lo hizo por alguna razón maquiavélica o mala leche esta muchacha denunciar en su contra? Pues no puedo interpretar sus pensamientos, ¿no? La verdad, eso sí, no
No lo sé. Ahí sí yo no alcanzo a ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué lo hizo entonces? ¿Por qué cree que lo hizo? Ahora que la escucha, ahora que incluso lo confronta. ¿Por qué usted sería el blanco de una... pues de algo feo, de algo malo, si usted es libre de pecado, de acuerdo a sus propias declaraciones? Si yo doy mi interpretación, yo estaría cayendo en el terreno de la especulación, y pues no. Eso no debe ser. Entonces, pues, la verdad no. ¿Y no todo esto es una especulación, profesor? ¿Cómo? Perdón, no entendí. ¿Y no todo esto es una gran especulación? Es que ese es el problema. Si seguimos alimentando especulaciones, ¿a dónde vamos a llegar? Eso es lo que debemos evitar. Yo creo que si obtenemos algo bueno de todo esto, es que esto es lo que debemos evitar. No debemos caer en el terreno de las especulaciones, ni de alimentar chismes, ni nada. Hay vías legales y es lo que yo he comentado. Vamos a tenerlos. México es un país de leyes, atengámonos a esto. ¿Lleva una mala intención que primero explote mediáticamente antes de que se hagan las denuncias con las autoridades? Pues puede ser, no sé. Yo creo que lo conducente siempre será el terreno de la ley. Si se empieza por otra vía, pues sí, se producen otros efectos, pero que no son legales. Y que lo único que se genera es ruido. Y que esto no ayuda en nada, ni a la situación de todo esto que se está generando, más allá del caso particular mío, ¿no? Esto es un solo caso dentro de un montón que hay. Entonces esto es lo que deberíamos evitar para que no se genere todo este tipo de condiciones. Entonces hay que atendernos a las vías legales. Profesor, en medio de este México machista, en medio de estos movimientos sociales y movimientos en redes, ¿cómo queda Enrique Mandujano? ¿Cómo queda usted y su carrera? ¿Cómo se ve a sí mismo? Pues hasta ahorita, en lo que va, pues por eso estoy respondiendo y hablando. Mi carrera está hecha a pedazos. La imagen personal está por el suelo. Digo, simplemente ahorita ya tengo una afectación económica al quedarme sin empleo. Y pues todavía todas las carretadas de comentarios y de cosas que están pasando. Déjame decirte que hasta el momento, bueno, todas las primeras versiones que salieron, nadie me buscó. Nadie buscó mi versión, se fueron y se publicaron y no se manejó ninguna de mis versiones. Bueno, mi versión, ninguno de ellos me buscó. ¿Está molesto, triste? ¿Cuál es el sentimiento que prevalece? En general estoy pues sacado de onda por todo esto que está pasando, decepcionado por el periodismo que se está haciendo, de no buscar las dos versiones por algo muy elemental. Tú recordarás el caso de violación en el campus que publicó Rolling Stone. Sí. Y todo el escándalo que suscitó, y cuando interviene la Facultad de Periodismo de la Universidad de Columbia, dicen solo hay una fuente, no se confrontaron versiones, dicen el trabajo no tenía calidad periodística. Y estamos viendo cosas así, y más allá en estas cuestiones de darle la voz a las redes sociales como jueces y ya jurados, sin siquiera presentar la otra versión, ¿no? Entonces eso para mí es decepcionante sobre el periodismo. Profesor, se lo pregunté a Priscila, se lo pregunto a usted. ¿Cree que la línea de cuestionamientos, de preguntas, ha sido injusta con usted hasta el momento? Es que hacia mí, pues me estás ahorita entrevistando y es la primera entrevista, ¿eh? ¿Es la primera entrevista que usted... O sea, cuestionamientos... A ver, ¿es la primera entrevista que usted concede? Sí. Ah, cabrón. Por eso le pregunto. ¿Usted cree que la línea de cuestionamientos, la línea de preguntas de este servidor ha sido injusta hasta el momento con usted? ¿De usted? No. Yo creo que es lo normal que tiene que preguntar un periodista. Déjeme entonces preguntarle, ¿miente Priscila cuando dice que ya encontró a otras 5 muchachas
que denuncian básicamente lo mismo, conversaciones privadas en este tono, que hay incluso un sello, el mandusello o algo por el estilo. ¿A usted le queda claro que, de acuerdo a Priscila, lo ven como un rabo verde en la escuela Carlos Septién García? Bueno, no conozco ese concepto, no lo había oído de ella, entonces no sé. Pues también es que si nos vamos a esta cuestión de quién lo dice, quién no lo dice, pues también yo puedo tener otros alumnos que dicen que no es cierto y alumnas que me lo estado expresando a través de mensajes de apoyo que también estarían dispuestas a hablar. Entonces, pues si nos vamos a estas confrontaciones, pues tampoco tiene ningún sentido, ¿no? Esto no se trata de ver quién acarrea más personas, sino quién puede presentar más pruebas y quién presenta las pruebas ante las vías legales. Si usted tuviera la oportunidad de regresar a la escuela, ¿usted seguiría con esta práctica de tener conversaciones privadas con los alumnos? Mira, yo he tenido pláticas, desde un alumno que habló que estaba a punto de suicidarse, que estaba pensando en el suicidio, y entonces, pues, ¿qué hago? Le digo, no me marques, no me hables de estos temas. Hay que separar, y eso sí, mantener la conversación institucional. Pero usted sabe a qué me refiero, profesor, perdón. Usted sabe exactamente a qué me refiero. A las muchachas, a las jovencitas, a las que le llaman borrachas, como dice usted, y que les mueve el piso, a las que por las que usted siente un afecto, un enamoramiento. A eso me refiero, profesor. No le demos más vueltas al asunto. No, eso fue en el caso concreto de Priscila, no es en este caso por el tono de los mensajes y todo. Eso fue lo que lo había comentado. Pues en otros casos todos debemos tomar un aprendizaje y pues no. Un aprendizaje, pues no. Me está respondiendo que no regresaría a las mismas prácticas de tener diálogo privado con sus estudiantes. Dentro de lo que sean como asesorías y todo eso, dentro de la escuela, sí. Eso es lo que se marca. Ya conversaciones, pues, hacerle señalamiento. Mira, tú me estás diciendo esto, tú me estás marcando, tú eres quien lo está diciendo, no te voy a responder. Profesor, después de esto, ¿qué? ¿Qué le queda? ¿Cuántos años tiene usted de edad, perdón? ¿Qué edad tiene? 47. A sus 47 años, ¿qué le queda? Usted dice que su nombre está por los suelos, que su carrera hecha pedazos. Pues está fuerte el aprendizaje para una chamaqueada, profesor. ¿Qué le queda en estos momentos en la docencia o en el periodismo? Seguramente usted le dice a los alumnos que lo poco, mucho que se aquilata en el periodismo es la autoridad moral. De aquí en adelante, ¿tiene autoridad moral usted? ¿Cómo se ve hacia el futuro? Bueno, yo estoy reconstruyendo, por eso estoy haciendo este tipo de cuestiones, para reconstruir imagen, para responder las acusaciones y para, pues, salir adelante y reconstruirlo. Sí, tengo que reconstruirlo. Hay varias personas que me han expresado, tanto compañeros, experiodistas, tanto como exalumnos, de que confían en mí y pues no parto de cero, tengo que construirlo, yo lo sé, y va a ser un trabajo difícil, pero lo haré. ¿Qué le dice a las personas que se expresan de lo peor de usted en redes sociales? ¿Qué le dice a las personas que consideran que un profesor no puede darse estos lujos? ¿Qué le dice a la gente? Que pues estamos cayendo en lo mismo, ese es un linchamiento mediático, que hablan de alguien a quien no conocen y de un caso que no conocen. Entonces, pues sí, esas opiniones, pues cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero que se están llevando hacia este terreno del linchamiento mediático. ¿No había dado la cara, profesor, en los medios porque no le habían pedido entrevistarlo, no le habían ofrecido un espacio, o porque usted no había querido? Nadie me buscó. Me ofrecieron hasta hace poco la revista Proceso y la página, una de pie de página, y nada más, y hasta ahorita.
Las versiones, todo lo demás que se había publicado, lo que se difundió, no, nadie me había buscado. ¿Con esto queda con un ojo morado la escuela Carlos Septién García también, profesor? Esa es la otra cuestión, o sea, se está afectando la institución, se está hablando también hacia allá y pues resulta también afectada. Más allá de la investigación que hagan las autoridades, ¿usted va a presentar algún recurso? ¿Va a tomar cartas en el asunto para ir contra la muchacha si es que miente y ha afectado su vida? Bueno, como lo comentaba, lo estoy terminando de formar, de darle forma con mi abogado y lo presentaré en los próximos días, un recurso legal. De las últimas cosas que le quiero preguntar que se me vienen a la mente, profesor, si le hubiera dado, bueno, el hubiera no existe, pero entendiendo ese afecto que tenía, esa relación que estaban construyendo privada, usted y Priscila, o en su mente, porque Priscila dice que lo que tenía era miedo y asco por usted, así, con esas palabras. ¿Qué buscaba, profesor? ¿Terminar en una relación amorosa con Priscila? ¿Terminar en la cama con Priscila? ¿Qué era lo que buscaba Enrique Mandujano alimentando estas conversaciones, estos diálogos privados? Bueno, en los mensajes nunca dice eso, de que tuviera asco o algo. Al contrario, son muy afectuosos en el otro sentido, ¿no? O sea, ahí nunca dice ella que tenía asco, nunca cortó ya la comunicación, nunca dijo no me busques, nunca dijo no lo vuelvas a hacer. Entonces sí, eso lo quiero dejar claro. Como dices, el hubiera no existe. Entonces ya otra vez caer en el terreno de la especulación, pues no quiero. No lo quiero hacer. No quiero especular, por eso se lo pregunto a usted. Usted es el protagónico, usted es el que está ahí, el que me dijo que sentía afecto por esta muchacha. Por eso le digo, sí. ¿Qué buscaba? En ese momento sentía afecto, y hasta ahí afecto. Nada más. Entonces la muchacha miente, profe. Cuando dice que contestaba forzada, digo, pues no, los mensajes no se ven eso, Cuando todavía dice que la besó en la boca, ¿miente? Eso no es cierto. ¿Por qué miente entonces la muchacha? ¿Por qué una víctima o una mujer que se dice víctima de usted mentiría? Porque yo sé que no quiere caer en las suposiciones, pero profesor, algo pasó académicamente, algo afectó esto que de un momento a otro usted siente un afecto por la muchacha, asegura que le seguía el rollo básicamente en las conversaciones y de pronto la muchacha se transforma en el diablo y ahora busca hundirlo. Me parece muy extraño. Usted entenderá que todo es extraño para este servidor y para las personas que nos están viendo y escuchando. Pues mire, tan extraño, en enero de este año ella fue a mi oficina a pedirme una carta de recomendación para un foro que iba a ir. Yo se lo hice. ¿Usted tiene pruebas de eso? ¿Perdón? ¿Usted tiene pruebas de eso? Sí tengo la carta. Tengo la carta que le di, que llegó tengo el correo que ella me mandó con los datos pidiéndome la carta. Entonces eso es lo que también a mí me extraña. Todavía en enero de este año la vi, entró a la oficina, me pidió la carta, se la di, todo normal y tranquilo. Entonces la verdad no sé, no puedo interpretar qué fue lo que pasó. ¿Con qué se despide, profesor? Así como le di la oportunidad a Priscila que se despidiera, yo aquí dejo mis preguntas. ¿Con qué se quiere despedir? Pues mira, yo creo que yo no tengo nada en contra de ella. Yo creo que es una mujer muy capaz, brillante, que esto ha escalado también en parte por las redes sociales. La mamá de Priscila lo reconoció ayer. Hay una entrevista donde ella dice que se equivocaron al llevarlo a las redes sociales. Yo creo que esto se puede remediar sin llegar a tanto. O sea, esto es un asunto, yo siempre lo vi entre adultos, y entre adultos lo podemos resolver. Y hay que, como lo dijiste, en este país de machistas, de justicia trunca y de problemas,
Tal vez las denuncias anónimas y este tipo de plataformas como MeToo tengan un fin noble, pero que no deben usarse para venganzas personales ni para destruir figuras, independientemente del terreno en el que sean. Tenemos que trabajar todos para mejorar las situaciones. México es un país de leyes y hay que atenernos a estas leyes. Entonces, pues eso es lo que yo digo. O sea, vamos a hacer a un lado el odio que no se lleva a ningún lado, este linchamiento mediático que se está dando. Trabajemos para avanzar, para superarlo, y si lo podemos resolver este caso, pues resolvámoslo como adultos y dejémonos de estar haciendo ataques por redes sociales. Muy bien, pues le agradezco, profesor, su confianza. Aquí están las cámaras, los micrófonos de Sin Censura. Esperamos seguir siendo ese medio que ofrece los dos lados de la moneda, y aquí está nuestro compromiso de buscar la verdad, de buscar con toda la ética hacer nuestra chamba, y eso sí, nunca en una situación tan delicada esas notas tendenciosas, esas notas con solo un lado de la verdad, que también se escuche la otra verdad, y le agradezco que haya compartido con nosotros su verdad. Gracias. Gracias al profesor Enrique Mandujano, exdirectivo de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en medio de esta controversia que lleva a la escuela a separarlo de su cargo, y bueno, pues que ha generado gran polémica en México, sobre todo en nuestro país. Vicente, rápido, no voy a dar el comentario de nada de lo que acabamos de escuchar, sino una vez más, porque la gente en redes sociales, nuestro público consentidor, constantemente me está pidiendo que por favor yo dé mi punto de vista sobre esto. No puedo, por ética periodística no puedo hacerlo. En primer lugar, porque Priscila es una compañera mía en todo caso. Yo me gradué de la Carlos Septién hace muchísimos años, pero ella como alumna de la Carlos Septién, pues es compañera mía. Y el profesor Mandujano fue profesor mío, un profesor a quien yo respeto desde que pues aprendí muchísimas cosas de él, ¿no? Entonces, tanto yo como periodista tengo la obligación de creerle a Priscila como la obligación de creerle al profesor Mandujano. Y tengo que, evidentemente, seguir con esta investigación, como la seguiremos aquí en Sin Censura, seguiremos hablando de esta investigación. No vamos a quitar el dedo del renglón en ningún momento, simplemente aplicando el absoluto rigor periodístico. Absoluto rigor periodístico para esta situación en todo momento. Por eso es que le tenemos las dos partes, le tenemos a la parte acusadora, a la parte acusada, y por eso es que de esa forma puede usted generar un espíritu crítico al respecto. Yo le agradezco la confianza también en mí, que me pida por favor mi comentario. Esta vez no puedo hacerlo simplemente por ética periodística. Y vamos de controversia en controversia, dicen algunos.